51 años, padre de 2 hijos, casado, profesor de escuela rural y una sorpresa en las elecciones. Pedro Castillo es el tercero de 9 hermanos y es hijo de agricultores y letrados. Su padre, Irenio, sabe escribir su nombre. Nabila, su madre, pone la huella digital como firma. Hace una semana me llamó mi padre y me dijo: sabrás a dónde te has metido, pero si engañas y robas al pueblo, yo soy el primero en desheredarte. Gracias, padre, por haberme criado con las uñas cortadas. Te quiero mucho. Gracias, mamá. Bienvenidos a mi canal Perú. Pedro Castillo, candidato presidencial del partido Perú Libre, logró obtener, según las primeras cifras del sondeo a boca de urna de Ipsos América TV, un 16.1% de los votos a nivel nacional, lo que asegura su pase a la segunda vuelta en un primer puesto, superando a otros contendores que lideraron las encuestas durante semanas a lo largo de la campaña. Vamos a ver todos los detalles de esta noticia en el siguiente video. ¿Quién es Pedro Castillo? El candidato que logró liderar las encuestas en 2 semanas. El candidato presidencial de Perú Libre obtuvo 16,1% de votos según el sondeo a boca de urna de Ipsos América TV. Pedro Castillo, candidato presidencial del partido Perú Libre, logró obtener, según las primeras cifras del sondeo a boca de urna de Ipsos América TV, un 16,1% de votos a nivel nacional, lo que aseguraría su pase a segunda vuelta en un primer puesto, superando a otros contendores que lideraron las encuestas durante semanas a lo largo de la campaña. Según las cifras de Ipsos, antes de las elecciones generales que se realizaron este domingo 11 de abril, en el mes de marzo Pedro Castillo no aparecía compitiendo con otros candidatos en los primeros lugares. Solo tenía un 3% de votos según el sondeo publicado por Ipsos El Comercio el 16 de marzo. Un mes después, en la última encuesta antes del silencio electoral del 4 de abril, el docente duplicó su respaldo y llegó al 6%. En cuestión de 6 días el respaldo creció más de 10%, tal y como se pudo apreciar en los resultados a boca de urna, superando a los candidatos que tienen un empate técnico en el segundo lugar. ¿Quién es Pedro Castillo? El profesor José Pedro Castillo Terrones, de 51 años, nació en el distrito de Tacabamba, en la provincia Chota, ubicada en Cajamarca, jurisdicción donde acudió a votar este 11 de abril. Según se puede apreciar en la información que ha presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, Terrones se inscribió en el Partido Perú Libre liderado por Vladimir Cerrón el 30 de septiembre del 2020, el último día en el que se permitía la inscripción de ciudadanos que querían participar en las elecciones del 2021. Antes de esta afiliación fue parte del Partido Perú Posible desde el año 2002, cuando trató sin éxito de ser candidato del distrito de Anguía en Cajamarca. Castillo Terrones dejó de ser parte de este partido político en el 2017, cuando la agrupación política perdió su inscripción. Su hoja de vida registra su formación como profesor de primaria y luego un bachillerato en educación en el año 2006 en la Universidad César Vallejo. Pedro Castillo es magíster en psicología educativa por esta misma casa de estudios en el año 2013. Pedro Castillo como dirigente de huelga. El candidato presidencial de Perú Libre apareció en las noticias como protagonista de las protestas que duraron 2 meses en el año 2017. Que paralizaron a una gran parte del sector educación en contra de la gestión de la entonces ministra Marilu Martens. Pedro Castillo lideró en aquel entonces el Comité de Lucha de las Bases Regionales del SUTEP, que actuó sin reconocer los acuerdos que el sindicato logró con el Ministerio de Educación. El respaldo que recibió de sectores más radicales permitieron extender la huelga al punto de que el Congreso promovió una interpelación contra Martens que terminó con una cuestión de confianza planteada por el primer ministro, Fernando Zavala, y la crisis del gabinete cuando esta fue rechazada. La bancada de Fuerza Popular fue la principal agrupación política que no respaldó los acuerdos que el Ejecutivo estaba buscando con los docentes para levantar la huelga a través de la Comisión de Educación del Congreso. Posteriormente se conoció que Pedro Castillo sostuvo reuniones con miembros del fujimorismo antes de que se quebraran las rondas del diálogo en agosto del 2017. El entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, así como el presidente del SUTEP, Alfredo Velázquez, relacionaron a Pedro Castillo con sectores como el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso,
al atribuirles parte del respaldo político que permitió que liderara el comité alternativo del SUTEP que se opuso a los acuerdos con el gobierno. Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. El fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue sentenciado en el 2019, en segunda instancia a 3 años y 9 meses de prisión suspendida por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Sin embargo, Pedro Castillo ha considerado que esta sentencia ha sido consecuencia de una persecución política en contra de quien en un momento fue parte de su plancha presidencial. Sin embargo, el fundador del partido en el que usted postula ha sido condenado por corrupción a 4 años en el ejercicio de su función. Un momentito, déjeme terminar la pregunta y después podrá contestar. Usted ha negado lo que es un hecho evidente, que hay una condena a él, que es la razón por la que no puede postular. Por supuesto que hay un procedimiento pendiente porque ha apelado, pero ¿por qué niega usted que su compañero de partido ha sido condenado por corrupción? No la estoy negando, está en un proceso que está en investigación. Lo que pasa es que en el Perú ha sido condenado ya, señor Castillo. Sí, no comience mal distorsionando la verdad. Ha sido condenado. Hay una investigación, mi estimado Fernando. ¿Ha sido condenado o no? Contésteme precisamente a eso, por favor. Ha sido condenado no por corrupción, sino por la corrupción. No, pero eso es una fórmula, señor, de cierto lenguaje demagógico, disculpe usted que se lo diga, ha sido condenado por la autoridad judicial. Si usted quiere que alguien se ponga por encima de ella, lo comprendo, pero si no, tiene que aceptar, hay una condena. Cuando alguien del pueblo surge a levantar su voz, ahí sí salimos todos a decir esto. Don Pedro pero Castillo, la gran corrupción que hoy en día es constitucional, la gran corrupción en el país. Cabe indicar que Vladimir Cerrón era parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo, como candidato a la segunda vicepresidencia. Sin embargo, el JNE decidió excluirlo de la contienda por la sentencia que el exgobernador tiene vigente. El plan de gobierno de Pedro Castillo. Cabe indicar que el plan de gobierno de Pedro Castillo y de su partido Perú Libre cuenta con 77 páginas, de las cuales su primera página tiene como imagen de portada una fotografía a media página de Vladimir Cerrón. Este plan de gobierno presentado ante el JNE tiene en sus primeras páginas la necesidad de una nueva constitución en reemplazo de la que se creó en 1993, durante el primer gobierno de Alberto Fujimori. Asimismo, plantea otros aspectos claves de las propuestas que ha tenido Pedro Castillo, como un rol del Estado como un competidor, al mismo nivel que las empresas privadas, en la que denominan una economía popular con mercados, sin otorgar privilegios en negociaciones a empresas transnacionales. Como medida no descartada frente a no aceptar las nuevas condiciones de negociación, el Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros, se lee en el plan. Otro aspecto resaltante es la propuesta para derogar la ley de forma magisterial y la reposición de maestros que fueron despedidos como partes de la aplicación de esta norma. En materia de libertad de prensa y expresión, el plan de Pedro Castillo no duda en citar a Vladimir Lenin y Fidel Castro para considerar la necesidad de que el Estado regule al sector de medios de comunicación, incluso a nivel de los contenidos que emiten. Nació, se crió y vive aquí, en el mismo anexo, en Puña, distrito de Tacabamba, provincia de Chota, en donde es profesor desde 1995. Hay que hacer la revolución educativa con los maestros. Cuando un joven termina la secundaria, no sabe qué hacer, no sabe a dónde va, está desligada de la universidad. Los padres de familia se entran a una zozobra. Los que tienen dinero tocan las puertas de una academia, 2 o 3 años, y se frustran, a veces no ingresan a la universidad. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? Vamos a inyectar esta etapa preuniversitaria a partir del 3er año de secundaria, con la finalidad de que nuestros jóvenes, al concluir el colegio, tengan el nivel académico preuniversitario para tener el ingreso libre a las universidades. Su hermano mayor, Mercedes, es su segundo padre y en buena medida a él le debe haber terminado la carrera de educación primaria y luego haber logrado ser bachiller en educación y obtener el grado de magíster en psicología educativa. Tenemos que entender que hoy el pueblo peruano está en una emergencia, pero a partir del 28 de julio basta de encierros, basta de cuarentenas. Inmediatamente asumiremos la responsabilidad como gobierno para vacunar a todos nuestros compatriotas con una vacuna de calidad. Ese mismo año, en 2017, Pedro Castillo lideró las protestas del CONARE-SUTEP, una facción del sindicato de profesores que desde provincias se rebeló contra la hegemonía de Patria Roja y además presentó su propio pliego de reclamos.
A mediados del año pasado se unió al partido Perú Libre de Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín, y fue elegido candidato a las presidenciales. Queremos saber todas tus impresiones acerca de este tema. Puedes dejarla en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides apoyarnos con tu valioso like y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto de todas las noticias. Hasta la próxima.